capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Los versículos 1 hasta el 8. Capítulo 18 del Evangelio de Lucas, los versículos 1 al 8. Recuerde que lo que vamos a leer es una parábola, ¿ok? Es una parábola, lo que significa que es un ejemplo. Quiero indicarle esto para que lo recuerde siempre que lea una parábola. Este es un ejemplo, es un ejemplo sencillo, un ejemplo cotidiano, ¿ok? ¿Quién no podría imaginarse a una viuda? ¿Quién no podría imaginarse a un juez? En este caso, injusto. ¿Ya? Es un ejemplo entonces de lo cotidiano, de lo sencillo, de lo común. Pero el Señor usa este ejemplo, cosa que era muy común que se hiciera en los tiempos bíblicos y también especialmente en la gente del Medio Oriente y de todo el sector donde el Señor vive. Era muy propio de ese tiempo utilizar este tipo de ejemplos para enseñar una gran verdad. En este caso, el Señor está usando un ejemplo sencillo, común, para enseñarnos o dar luz respecto de una verdad espiritual, ¿ok? O respecto de una verdad relacionada con el reino de los cielos. A través de algo sencillo, enseñarnos algo profundo. ¿Está conmigo, verdad? Esa es la idea. Ya. Ahora, normalmente, para que uno sepa por qué el Señor usó tal ejemplo, por qué el Señor dijo esta parábola, es importante entonces leer bien lo que aparece al principio. En ocasiones no está en el principio. En ocasiones el objetivo de la parábola está al final. Y en algunos casos muy contados podría estar más o menos al medio. Pero normalmente el objetivo de la parábola está al principio. Vamos a leer entonces con los datos que ya le di. Dice la Escritura: Jesús les contó a sus discípulos una parábola, fíjese bien lo que dice, para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, con la finalidad de que ellos se den cuenta de que deben orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor el relato. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Ténganlo en cuenta. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Alguien puede decir amén a la palabra de Dios. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Esa pregunta queda ahí dando vueltas. Es tremenda esa pregunta. Le comentaba a los chicos, a los hermanos que nos juntamos antes del servicio, que estuve escuchando una canción, no es la misma de la que hablaba el miércoles por si acá, una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Mi fe se gastó.
A lo mejor alguien la ha escuchado. Y es una canción bien particular. Él mismo dice que habitualmente él no hubiera grabado una canción como esa. Pero luego dice, yo sé que mucha gente pasa por momentos bien difíciles en cuanto a su fe. Pasa por momentos duros en relación con su fe. Y entonces dice él, a mí me pasó un momento bien crítico y entonces me fue necesario hablar acerca de esto. Y entonces ahora comparto esta canción y aclara, no porque no tenga fe, sino que pasé por un momento difícil donde mi fe se gastó. Esa es la experiencia de Jesús Adrián Romero. Pusimos esta palabra del Señor, persistencia, pensando en el sentido que tiene esta parábola que acabamos de leer. El objetivo de la parábola entonces es la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre sin desanimarse, dice la versión 60. Sin desanimarse, sin desmayar. ¿Qué significa eso? No ceder ante el mal. No ceder ante el mal. No ceder ante lo malo. Eso es no desanimarse, eso es no desmayar para el creyente. Es no perder corazón, no perder corazón, no perder la sensibilidad. Eso es no desanimarse. No desmayar es no volverse cobarde, no perder la valentía, no perder el valor. Eso es no desanimarse. No comportarse mal. Eso es no desanimarse. No comportarse mal. Pensando en eso, entonces, consideremos algunos detalles acerca de esta parábola, porque como dije hace un rato, es un ejemplo. Y no siempre, hermano, hasta el último detalle debe ser interpretado. Normalmente en la parábola son simplemente los detalles gruesos, como diría uno, los grandes asuntos que trata la parábola, pero los detalles normalmente no tienen que ver, no hay que considerarlos. Mucha gente se pierde en eso y pierde el sentido de la enseñanza que el Señor quiere dar. Simplemente pensemos, primero, ¿por qué el Señor habrá señalado una viuda? Habiendo tanta gente que usar, ¿por qué no dijo un trabajador? ¿Por qué no dijo un hombre de negocios? ¿Por qué no dijo una mujer profesional? ¿Por qué usó en este caso y habló acerca de una viuda? ¿Por qué aparece aquí una viuda? Una viuda es una persona sola, es una persona vulnerable, desprovista de cobertura, es una persona que no tiene resguardo, que no tiene protección, es una persona carente de recursos, una persona que está sumida en una larga y angustiosa prueba. Una prueba dura, una prueba difícil. Y que además en este momento tiene el asedio de un adversario que al parecer la ha maltratado bastante, la ha afectado bastante. Sin duda alguna, hoy alguien, ya sea en este lugar, aquí de manera presencial, o alguien que nos ve a esta hora o nos va a ver luego de que este servicio termine, alguien que nos ve, ya sea aquí o en casa o en algún lugar, está en una condición similar al de esta mujer. Es muy probable que alguien esté pasando una prueba dura, una prueba fuerte. Es probable que alguien esté siendo asediado. Es probable que alguien se sienta sin respaldo, sin resguardo, sin apoyo, sin ayuda. Una mujer salió hace unos días de su casa en su automóvil para hacer unos pagos, entre eso pagar el arriendo ahí en Colbún, y no apareció más. Lamentablemente creo que fue antes de ayer que la encontraron muerta, lejos de su vehículo. Su vehículo estaba metido en un canal. Hablaron con la familia, los periodistas, y le dijeron, ¿y qué dice su abogado? ¿Qué es lo que el abogado les recomienda? Y la familia dice, no podemos contratar abogado, no tenemos dinero, no somos gente de recursos, no contamos con apoyo.
Hasta aquí nadie nos ha ayudado. De eso estamos hablando esta tarde. De situaciones como esas, donde uno queda sin resguardo, sin apoyo, sin ayuda y sumido en una prueba difícil, sumido en una situación que no es fácil de sobrellevar. Como me imagino ha sido para muchos vivir o pasar o sufrir esta gran y larga y a veces insoportable pandemia con todo lo que esto trae. Por ejemplo, tener que andar con una mascarilla que ya nos cansa y nos agota terriblemente, sobre todo ahora que es verano. Por otro lado, tenemos un juez que no tiene ninguna consideración, al cual no le interesa a Dios de ninguna manera y tampoco le interesan las personas. Y entonces el Señor señala que este juez es injusto, porque no aplica de forma correcta la justicia. Y eso evidentemente afecta, como afecta en la realidad hoy día, situaciones que nosotros conocemos. Aunque la actitud del juez no es nada alentadora, en la parábola, en el relato, el Señor dice que esta mujer le insiste, aunque se da cuenta de que él, en buen chileno, no está ni ahí con ayudar a esta mujer. Pero la mujer insiste. En el relato el Señor dice que la mujer insiste y vuelve a insistir en busca de la ansiada justicia. Atención entonces con lo que el Señor destaca cuando hace este relato. El Señor simplemente dice: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. No es común que el Señor declare algo así cuando comparte alguna parábola. No es muy común que el Señor lo haga. En esta sí, el Señor dice: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Considerémoslo nosotros también, lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No temo a Dios, ni tengo consideración de nadie. O sea, nadie me importa, nadie me interesa, ni Dios, ni persona alguna. Oiga, debe ser terrible estar delante de un juez así. No sé si alguien alguna vez ha estado, pero debe ser terrible, terrible, terrible. Simplemente un día bajamos, fuimos a dejar unos pastores, una vez que vino el pastor Robert, los fuimos a dejar como una especie de casa de campo allá arriba en San José de Maipo. Los dejamos allá y volvimos con mi esposa en nuestro vehículo y delante de nosotros venía un furgón antiguo, lentito. Y yo le digo: Pame, ¿cómo vamos a ir todo el rato detrás de este furgón? Puede ser, lo voy a adelantar. Y lo adelanté y seguí mi camino. Al ratito alguien muy amablemente había bajado de su moto y me dice: pare, póngase acá. Y yo, evidentemente con toda amabilidad también y obediencia, paré. Y el carabinero entonces me dice: sus documentos. Y yo le digo: ¿qué pasó? ¿Cuál es el problema? Me dice: es que usted acaba de adelantar un vehículo. Sí, le digo yo, eso hice hace un rato. Pero me dice: usted adelantó en línea continua, señor. Y todo chofer sabe que en línea continua no se adelanta. Y yo le dije: tiene usted toda la razón. No voy a discutir con usted. Tiene usted toda la razón. Ya me dijo. Y me pasó el parte para ir a pagarlo allá. Cuando llegó el día de pagar el parte de nuevo allá, la gente salía y decía: oye, hablé con el juez y me bajó a la mitad el parte y tuvo consideración de mí, me ayudó. Y entonces cuando llegó mi momento yo pedí hablar con el señor juez. Me hicieron esperar un largo rato para hablar con él. Entré a su oficina. Le dije: buenos días, señor juez. El hombre jamás me miró. Nunca me miró. Es como si yo no existía. Como que delante de él no había nadie. No me saludó. Ninguna cosa.
Y entonces yo le dije, vengo a apelar por el parte, y le di mis razones, que no se las voy a comentar ahora. Todas las razones que yo tenía, que no tenían que ver con la situación, sino con otras situaciones. Y le digo, yo espero alguna consideración, alguna rebaja. Y sin mirarme, simplemente me dice, espere afuera. Son las únicas 2 palabras que ese juez me dijo: espere afuera. Y yo esperé con toda mi fe. Pasó 1 hora, 1 hora y media, pasaron 2 horas, no sé cuánto más, esperando. Todo el mundo se había ido, yo esperando, hasta que finalmente llaman: Sergio Alfaro, soy yo, y voy a pagar mi parte. Y entonces me dice, el señor juez le dio una rebaja de 1,000 pesos. $1,000, hermano. Dios mío, ¿sabe qué? Lo digo aquí delante del Señor y de ustedes, me dio una rabia increíble. 1,000 pesos, estuvimos toda la mañana parados afuera, todo sol, por 1,000 pesos. Hay jueces, cada juez, ¿verdad? Cada situación. Es lo que el Señor está señalando aquí. Un hombre que no tiene temor de Dios, no tiene temor a Dios, no tiene consideración de nadie. Pero este juez dice: como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Voy a tener que responder, dice este juez. El Señor dice: consideren, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Lo que vemos acá entonces es simplemente la persistencia, la insistencia de una mujer que tiene una necesidad, de una mujer que apela a algo que es correcto, que es justo apelar. No está pidiendo algo indebido, no está rogando por algo que no se debe dar, que no se debe pedir. Ella está en su justo juicio, está suplicando por algo que perfectamente puede ser. Y lo hace de manera insistente. Eso es lo que hay que rescatar de esto: la persistencia, la insistencia, no dejarlo, no quedar con el tema ahí. Es hacia donde el Señor orienta el relato. Es hacia donde el Señor quiere llevar a los discípulos y de alguna manera llevarnos también a nosotros. Versículos 7 y 8 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿No hará el Señor justicia? La respuesta es: sí hará justicia. Sí hará justicia, bendito sea su nombre. La pregunta del Señor es: ¿se tardará mucho en responderles? ¿Demorará tanto la respuesta del Señor que cuando llegue ya no la necesito? ¿Hará eso Dios que cuando finalmente ya no tenga esperanza, que cuando he perdido todas las expectativas, cuando ya no tengo ninguna fuerza, entonces Él va a responderme? Por eso el Señor dice: les digo que sí les hará justicia y sin demora. Alguien alabe el nombre del Señor aquí. Dice eso la palabra de Dios: les hará justicia. El Señor hace justicia y su justicia no demora. Alguien alabe al Señor. Puede levantar un aplauso de alabanza en esta tarde. Su justicia no demora. Dios siempre hace justicia y sin demora. El Señor siempre hace justicia y sin demora. Habíamos comprado nuestro segundo automóvil. O sea, teníamos uno, lo vendimos y compramos otro. Y para comprar ese automóvil, alguien gentilmente, un hermano en la fe, nos había prestado un dinero porque no me alcanzaba lo que ya teníamos, y compramos ese auto. Veníamos de Maipú por camino Melipilla y lamentablemente alguien se cruzó intempestivamente y yo le choqué. Pero no fue mi responsabilidad. Alguien cruzó donde no debía.
La persona intentó escapar, yo lo seguí en el auto, ya chocado. Y se metió mal a una estación de servicio, a un servicentro. Y entonces, para que no se escapara, yo le choqué de nuevo. Era la única manera de que la persona no escapara. Llegó Carabineros, mi esposa tenía un esguince en una mano, Pamela, que estaba chiquita, había caído al piso del auto, y cuando me bajé y veo el auto estaba, pero a mi modo de ver, dañado, terriblemente dañado, ambos lados, hecho pedazos. Nos dio una pena horrible, y lo que más le dije al Señor es: Señor, que esto que pasa, esta prueba, de ninguna manera afecte mi fe, ni afecte mi relación contigo. Que de ninguna manera esta prueba me ponga mal contigo. Esto no tiene que ver contigo, esto es una prueba. Listo, se tomaron los datos, llegó Carabineros al rato y todo el tema y toda la situación. Y entonces quedó el parte que teníamos que ir luego a un comparendo, a Maipú. Y entre tanto, un hermano que sabía de estas cosas, que era de la iglesia donde estábamos en Tiempo de Dios, él gentilmente me dijo: pastor, yo voy a averiguar bien de qué se trata la situación. Y después lamenté que hubiera averiguado, porque las noticias no eran nada alentadoras. Él me dice: pastor, el muchacho que a usted le chocó no tenía ningún tipo de documentos, no tenía chofer de carnet de chofer, no andaba con documentos del vehículo, porque el vehículo él se lo sacó al papá. El vehículo no tiene documentos porque estaba listo para ser desarmado. Era una camioneta vieja, absolutamente vieja, ya no tenía ningún tipo de papel. Luego me dice: el muchacho no tiene trabajo, pastor, él no trabaja, simplemente es peoneta, porque esa es la palabra, entiendo, peoneta de un camión repartidor de gas. Bueno, hoy día ganaría más plata que antes, así como está el precio del gas. Pero me dice: pastor, el muchacho no tiene trabajo estable, así que de repente trabaja y de repente no. Y además me dijo: viven en una situación muy precaria, en un lugar de Lo Espejo. Con todas esas noticias, ¿qué pensaría usted? Si le dan toda esa información, ¿qué diría usted? Yo aún tomé el auto, un auto que me prestó un hermano, creo que alguien me llevó, y partimos y fuimos a ver dónde vivía la familia. La verdad es que cuando llegué al lugar, la idea más bien era que uno debería ayudar a esa familia en la situación que vivían. Pero pensando en la palabra del Señor, ¿qué posibilidad tenemos siempre nosotros frente a una prueba, a una necesidad, a una dificultad, a una situación? Pedirle al Señor que haga justicia, pedir al Señor que nos ayude, que si nosotros estamos en la razón, por favor nos apoye, que si nuestra causa es correcta, que por favor tenga misericordia y nos saque adelante. Eso es algo que perfectamente podemos pedir. Y entonces rogamos al Señor que nos ayudara, que considerara nuestro caso. Un hermano evaluó los daños del vehículo, y esto estoy hablándole de unos 15 años atrás, no más, hermano, 23 años atrás. Y el hermano dijo en ese momento: el arreglo de su vehículo, pastor, cuesta 450,000 pesos, que no teníamos. Era una situación terrible y oramos al Señor: Señor, ayúdanos, no sabemos cómo vamos a salir de esto, nada más te rogamos que nos ayudes. Y fuimos entonces al comparendo. Manifesté mi mejor actitud frente a el joven. Él dijo: bueno, yo voy a tratar de colaborar en esto, voy a tratar de responder en esto. El actuario ahí le decía: mire la actitud de este caballero, él no quiere que usted salga perjudicado. Y él dijo: bueno, yo voy a ver cómo lo hacemos. Y en una semana, dijo él, yo veo si puedo pagarle. Nos encontramos en una notaría. Él estaba con su mamá. Y su mamá dijo: Señor, me dijo a mí, en una semana encontrémonos en tal notaría allá en Gran Avenida. Yo decía: ¿podrán? ¿Resultará? Y la oración al Señor y el ruego, y en una semana estábamos en esa notaría. Yo llegué primero y ellos llegaron luego. Y la señora me dijo: pastor, no me dijo pastor porque no sabía que era pastor. Me dijo: señor, aquí tengo el dinero para que usted arregle su auto. Y sacó de su cartera un montón de billetes, 450,000 pesos.
y me los pasó. Yo di gracias a Dios, honré el nombre del Señor por su respuesta, porque la verdad es que si el Señor no me respondía, no tenía por dónde encontrar una salida a esta situación. Lo que quiero decirle en esta tarde es que no es que Dios no quiera responder, no es que Dios tarde demasiado simplemente. No es que el Señor no quiere ayudarme, no se trata de eso. Por eso el Señor dijo, mire la actitud del juez, mire cómo se comporta el juez. Y hagamos entonces el paralelo. ¿Cómo lo hace Dios? Igual que un juez, va a decirle a usted que no simplemente, va a hacer oído sordo a su petición, a su necesidad. Es que Dios simplemente no nos quiere ayudar, es que no nos quiere sacar de la prueba, es que no quiere alentar nuestra fe, es que el Señor nos está dejando a la deriva en esta situación tan crítica que nos ha tocado vivir, es que Él no hará nada a nuestro favor, es que no nos levantará, es que no nos ayudará a salir de los inconvenientes de lo que estamos. La situación no es que Dios no lo haga, el tema es falta de constancia nuestra. El tema tiene que ver con no ser siempre persistente en algo que quiero conseguir delante de Dios. El tema es que no siempre persisto en rogar y volver a rogar y volver a suplicar y volver a estar en la presencia de Dios hasta que el Señor oiga mi clamor y me ayude y me escuche y me atienda. El tema tiene que ver conmigo, no con Dios. La mujer consiguió lo que necesitaba porque rogó hasta conseguir lo que necesitaba. La pregunta final entonces que el Señor hace es, cuando venga el Señor, ¿encontrará en la tierra una fe persistente como la fe de la viuda? ¿Encontrará ese tipo de fe el Señor cuando venga? Quiero concluir diciéndole a usted y a los que nos puedan ver en esta tarde que fe es mucho más que el simple creer o que el básico y simple acto de creer. Quiero decirle a usted que fe es convicción de las verdades bíblicas y convicción del hecho de que Dios siempre dice la verdad. Dios nunca me va a engañar ni lo va a engañar a usted. Quiero decirle que fe es confianza, pero primero confianza en Cristo para mi salvación. Esa confianza. Cuando el Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Fe es fidelidad, tiene que ver con firmeza, tiene que ver con constancia. Fidelidad tiene que ver con los afectos, con ser constante, firme en los afectos, en las ideas, en el cumplimiento de aquellas cosas que yo me obligo, en los compromisos que yo tomé. Si le dije al Señor que iba a caminar con Él toda la vida, eso es lo que Él espera. Quiero decirle que fe es asentir cuando digo sí, de acuerdo. Asentir en este caso a la evidencia o a la autoridad. Decir que sí cuando hay evidencia de la grandeza de Dios. Entonces yo digo sí, esa es mi fe. Cuando asiento, cuando estoy de acuerdo con la autoridad de Dios, cuando admito esa autoridad, cuando afirmo la grandeza de Dios. Quiero decirle que fe es descansar. El que tiene fe descansa porque tiene una certeza interna. Está seguro desde dentro, está seguro desde el alma. Pase lo que pase, caminará. Pase lo que pase, creerá. Pase lo que pase, irá adelante. Pase lo que pase, adorará. Pase lo que pase, confiará en el Señor. Venga lo que venga, porque tiene fe. Fe es descanso.
Finalmente, fe es obedecer. Fe es sentir. Y fe es creer. Todo eso es fe. Entonces el Señor le pregunta a usted y a mí: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? Esa pregunta queda ahí dando vuelta. Póngase en pie, por favor. Queda ahí dando vuelta. Puede venir el equipo de alabanza. No hay problema, vengan. Queda ahí dando vueltas. ¿Puede usted decirle al Señor en esta tarde: que estamos confiando en Él, que estamos creyendo en Él? ¿Es usted de los que cree en el Señor firmemente a pesar de pruebas que nos toca vivir? ¿Alguien en esta tarde está desalentado, desanimado? ¿Alguien siente en esta tarde que la prueba es demasiado dura, que le ha costado mucho sobrellevarla? Pero a través de la sencilla y profunda palabra del Señor puede decirle en esta tarde: caminaré, Señor, igual, caminaré. Avanzaré como sea, Señor. Aunque me cueste, Señor, avanzaré. Daré pasos hacia adelante. No dejaré de creer, Señor. Puede usted decirle: cierre sus ojos un momento, tómese un momento. Puede levantar esos brazos y decirle al Señor: caminaré contigo, Señor. Por difícil, dura, inconveniente que sea la situación, no dejaré de avanzar, no dejaré de caminar, Señor. Voy hacia adelante, voy hacia adelante. Yo sé que alguien necesita decir algo así en esta tarde, y puede hacerlo porque Dios es justo. El Señor no lo dejará, no lo dejará. Oremos al Señor, levante oración, dígale: Señor, caminaré, caminaré. La prueba no está fácil, la prueba no es sencilla, Señor. El problema no es pequeño, es grande. La situación de veras a veces me supera, Señor. Los temas me superan, pero caminaré, Señor, caminaré, caminaré. Anhelo que puedas renovar mi fe. Dígale en esta tarde: anhelo que puedas renovar mi fe, mi expectativa hoy. Anhelo, Señor, anhelo que tú te glorifiques ahora en mi vida. Tómese un momento, tómese un tiempo, hermano. No deje pasar este momento. Este momento es bien especial. Dígale al Señor, dígale: quiero ver mi fe renovada en esta tarde, y te ruego que vuelvas a soplar de tu gracia sobre mi vida, a bendecir una vez más mi corazón. Alguien levante su voz y dígale: Señor, caminaré, caminaré, tal como usted dijo en la primera canción que cantamos: daré paso de fe, daré paso de fe, daré paso de fe, aunque no vea nada, aunque la situación se torne dura, pero avanzaré, Señor, avanzaré, porque creo en tu palabra. Alguien dígale: creo en tu palabra, creo en tus promesas. Dígale, vamos, dígale: creo en lo que tú has dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Puedo creer en tu palabra y puedo creer en tus promesas. No faltará tu palabra, no faltarán tus promesas, Señor. Añadirás bendición a mi vida, Señor. Sin duda alguna, tú me acompañas, tú estás conmigo. Alguien dígale: renovarás mi visión, mi fe. Tendré expectativas de lo que tú puedes hacer, Señor. Confiaré en tus promesas, aunque no las vea cumplidas hoy día, pero confiaré en tus promesas. Confiaré en cada una de tus palabras. Confiaré en todo lo que me has dicho y en todo lo que me has enseñado a lo largo de la vida, Señor. En el nombre de Jesús, confío en ti, confío en ti. Todo el que confía en el Señor puede dar un aplauso de alabanza al Señor en esta hora.